La Resortera. Esto es Evolución Tecnológica Inteligente, un espacio donde empleamos la tecnología como un canal estratégico para el crecimiento poderoso de las empresas, con un análisis de alto nivel sobre temas cruciales como la integración de inteligencia artificial, la importancia del SEO, pauta digital y la marca como un activo digital. La tecnología es evolución inteligente. Te invito a conocer más en supernovacr.com. Bienvenidos a Evolución Tecnológica Inteligente. Hoy contamos acá con el honor de Marisol Montero, que es coordinadora del Punto Nacional de Contacto para la Conducta Empresarial Responsable de la OCDE. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias, es mucho gusto estar acá. Gracias. Marisol, para poder contextualizar un poquitito, ¿podrías contarnos qué es la OCDE y qué es el Punto Nacional de Contacto? Sí, bueno, la OCDE es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico y es una organización internacional en la cual pertenecen o son miembros varios estados que justamente trabajan por mejores políticas para mejores vidas. Bien, y puntualmente las líneas directrices de la OCDE, ¿qué vendrían siendo? Sí, el instrumento se llama Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable y son recomendaciones para las empresas. Son recomendaciones que fueron acordadas por los Estados miembros de la OCDE en este tema particular y reflejan básicamente lo que los estados, que son receptores de inversión, esperan en el comportamiento de las empresas. De hecho, son el principal estándar internacional que orienta cómo las empresas deben actuar, ¿verdad?, en diferentes áreas de manera responsable frente a impactos, por ejemplo, sobre las personas, sobre los derechos humanos, sobre el ambiente, en temas de trabajo, transparencia y gobernanza. Okay. Hoy hablando justamente de este tema, hoy esas directrices ya no se limitan solo a las industrias tradicionales, ¿verdad? Ujú. La OCDE reconoce expresamente que la innovación tecnológica es parte de todo esto, incluyendo la inteligencia artificial, y también debe desarrollarse bajo un enfoque de debida diligencia, ¿verdad? De esto que es el estudio del impacto y la gestión responsable de los riesgos. Ok, entonces cualquier empresa, cualquier tipo de sector podría aplicar, ¿verdad?, a las líneas directrices de las buenas prácticas de la Sí, OCDE. sí, porque son recomendaciones sobre cómo actuar y cómo atender diferentes aspectos que involucran, o sea, diferentes aspectos que son parte de la Ujú. actuación de todas las empresas. Entonces, se puede entender como un catálogo de buenas prácticas, ¿verdad?, que cubren diferentes áreas de todo tipo. Qué interesante. Eh, Relacionando un poco el tema de tecnología, hemos visto, y porque nos hemos involucrado en algunos proyectos en relación a las líneas directrices de la OCDE, que, que hay bastante realmente con respecto a la implementación de tecnología como tal y la inteligencia artificial, que ahorita muchas empresas a nivel global, en Costa Rica, están implementando dentro de sus estructuras, dentro de sus procesos. Automatizamos información, automatizamos tareas, ¿verdad?, con implementación de Ujú. inteligencia artificial. Eh, Hace unos podcasts atrás tuvimos una invitada especialista en temas legales, ¿verdad?, con respecto a inteligencia artificial, pero hemos visto que la OCDE, ¿verdad?, tiene muchas líneas directrices enfocadas en áreas de tecnología y ahí es donde conectamos, ¿verdad?, el podcast como tal. Eh, ¿Cuál sería, desde tu perspectiva, la importancia de una empresa que está empezando a incursionar, ¿verdad?, en el tema de implementación de inteligencia artificial, que es lo que ahorita mucho se está dando? ¿Cuál sería esa importancia o cuál sería el aporte de valor que le podría dar? Eh, Sobre los instrumentos hay aspectos muy interesantes, como que en 2023 se actualizaron las líneas directrices para incorporar nuevos temas que están vigentes, ¿verdad? Y que son importantes para la evolución de la economía hoy en día, ¿verdad? Porque las empresas son el principal motor de la economía. Y entre las cosas que se incluyeron es los aspectos tecnológicos. Y recientemente, hace algunos meses, la OCDE logró publicar la Ujú. guía sobre debida diligencia para el uso de inteligencia artificial
responsable. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que ya la inteligencia artificial no es solo un tema tecnológico, sino que es un tema de negocio, de Ujú, reputación, de acceso a mercado, de confianza, incluso de competitividad, ¿verdad? Entonces, las empresas que implementan inteligencia artificial responsable ujú. generan más confianza en inversionistas, en consumidores, en la regulación y los usos comerciales, y eso se traduce en una ventaja competitiva real. Entonces, la OCDE justamente plantea que la inteligencia artificial eh, responsable no frena la innovación, sino que Ujú. al contrario, la acelera porque reduce los riesgos reputacionales, legales, operativos, antes de que se conviertan en una crisis. Claro. Y puede darse en los dos casos. ¿Cuál sería la recomendación? Y me parece que hay muchas empresas que ya avanzaron un poco, ¿verdad? Con el tema de implementación. Hay otras que tal vez apenas estén en decisión de cómo implementarlo como tal. ¿Cuál sería, por ejemplo, la recomendación desde una empresa que está iniciando la implementación de inteligencia artificial o tecnologías, según lo que nos recomienda, ¿verdad? Las líneas directrices en sus buenas prácticas? Sí, bueno, esta guía de vía de diligencia en particular traduce esa inteligencia artificial responsable en decisiones empresariales reales, ¿verdad? Ya más prácticas. Entonces se traduce en incorporar la gestión de riesgos desde el diseño del sistema y no después. Por Ajá, ejemplo, preguntarse qué datos se están usando, quién podría verse afectado por el tipo de datos que se utilizan, si el ujú, sistema puede discriminar. Esto es un tema súper importante, ¿verdad? Porque ujú. hoy en día los datos per se y cómo se obtienen pueden causar Claro, toda la diferencia sobre temas de discriminación. ¿Quién supervisa las decisiones que están automatizadas, ¿verdad? ¿Cómo se van a corregir los errores y cómo se van a explicar los resultados? ¿Verdad? Que existan ciertos criterios bastante claros y ujú. muy objetivos sobre los cuales están basados esos sistemas. Y por eso es que la OCDE habla mucho sobre la debida diligencia basada en riesgos, porque se estudian los posibles riesgos y los riesgos que ocurren, cómo mitigarlos y cómo prevenirlos. Ok. Sí, hemos visto de lo que hemos entendido de estas líneas directrices que hay principios de transparencia, de seguridad, de inclusive de enfoque al usuario. ¿Podrías explicarnos un poquitito cómo es la conceptualización de estos principios bajo esas líneas directrices? Sí, a ver, te voy a explicar como un poquito de cada uno. Ujú, Primero está la transparencia, ¿verdad? La transparencia no significa revelar secretos comerciales, claro. ¿verdad? O publicar un código completo. Significa que las personas puedan entender cuándo están interactuando con inteligencia artificial, qué tipo de decisiones toma el sistema y cuáles son sus límites. Ujú, También implica la trazabilidad, y esto es muy importante hoy en día, desde muchos aspectos comerciales y de inversión, ¿verdad? Poder explicar cómo se entrenó el sistema, qué datos utilizó y quién tomó ciertas decisiones. Te doy un ejemplo útil. Si un banco usa la inteligencia artificial para aprobar créditos, debe poder explicar qué criterios básicos de decisión y posibles sesgos pueden derivar de esas decisiones. Por otro lado, tenemos el tema de la seguridad. ujú. Em, la OCDE habla de sistemas robustos, seguros y resilientes. Entonces, esto incluye proteger los datos, prevenir la manipulación o usos maliciosos de esos datos, evitar fallos críticos y monitorear continuamente el sistema después de que se da el despliegue, ¿verdad? Muchas empresas creen que el trabajo termina cuando se implementa la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero en Ujú, realidad ahí empieza la etapa más importante, que es la de supervisar y monitorear cómo se comporta en el mundo real, ¿verdad? claro. El tema del enfoque en el usuario también es sumamente importante, Ujú, porque la inteligencia artificial debe fortalecer capacidades humanas, ok. no simplemente reemplazarlas sin considerar los Ujú, impactos, ¿verdad? Y de hecho aquí, como dato interesante, no sé si viste que hay una encíclica papal que salió ayer, que justamente habla de la importancia de la realidad humana ujú. ¿verdad? O del sustrato humano en la tecnología. Y eso es algo que se refuerza desde muchos puntos de la OCDE, el hecho de que la inteligencia artificial no es neutral, sino que existe detrás un sustrato humano que también tiene ¿verdad? Que considerarse en Sí, cuanto a sus intenciones. Eh, en, te- en esa Ujú, parte, perdón, para detenerme con,
con la parte de centrada en el usuario. Ujú. Lo que quiere es como crear tal vez como una especie de unión, ¿verdad? Entre la inteligencia artificial y en este caso la persona. Eh, Podríamos inclusive mencionar ahí el colaborador de la empresa como tal, de que pueda llegar a potenciarlo más que reemplazar, ¿verdad? Correcto. Una, a veces se habla mucho de que la inteligencia artificial va a reemplazar y muchas veces no consideramos que, que puede haber una cointeligencia, ¿verdad? O sea, que el usuario puede aprovechar de manera positiva Ujú. la tecnología a su favor. Entonces, bueno, la OCDE insiste mucho en poner a las personas y trabajadores en el centro para evitar algunos riesgos que ya se saben, ¿verdad? Pero esto implica escuchar a los usuarios, a los trabajadores, a las comunidades que pueden ser potencialmente afectadas, no frenar la innovación, ¿verdad? Claro. Eh, por ejemplo, una herramienta de inteligencia artificial para los recursos humanos no debería diseñarse únicamente desde ingeniería, Ujú. ¿verdad? Sino también usar la participación de los expertos en derechos humanos, en diversidad y en gestión laboral para que después no sea una herramienta que discrimine o que perpetúe las discriminaciones inherentes al ser humano propiamente. Sí, y dentro de esas guías de buenas prácticas, incluye, por ejemplo, y ya visualizándome en una empresa que quiera implementar inteligencia artificial, ese proceso de, por ejemplo, si yo soy una empresa que no tengo nada que ver con la tecnología, quiero implementar para no quedarme tal vez en rezago de tecnológico como tal, hay dentro de las recomendaciones, buenas prácticas, el cómo, ¿verdad? Empezar a llegar esa tecnología hacia las personas que trabajan en la empresa y que más bien sean personas que eran un antes y un después de las líneas directrices, porque ya eran personas que no tenían relación con tecnología, a pasar con personas que entendieron cómo utilizar tecnología o inteligencia artificial. Sí, sí, digamos, dentro de las recomendaciones o buenas prácticas, existe, digamos, cómo poder hacer ese proceso para las empresas. Sí, pero hay algo que primero hay que entender y siempre se refuerza mucho y es entender para qué quiero usar la inteligencia artificial, Ujú. ¿verdad? Muchas empresas empiezan al revés, adoptan herramientas por presión de mercado o por moda sin pensar primero en la evaluación estratégica de cuál es el objetivo, qué riesgos existen, quiénes podrían verse afectados y qué nivel de supervisión humana se necesita. A partir de eso ya viene el tema de gobernanza interna, porque estas líneas directrices tal vez no ven tanto la parte tecnológica de decir cómo implementar la inteligencia artificial, porque eso ya lo tenemos tal vez un poco más desde la parte más técnica, sino que es una conversación interna que debe haber en las empresas sobre que la inteligencia artificial deje de ser solamente responsabilidad del departamento de TI, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Y pase a ser pase a involucrar, por ejemplo, al departamento legal, al departamento de compliance, al departamento de recursos humanos, operaciones, sostenibilidad e incluso a la cabeza de la empresa, porque si estamos en la cabeza de la empresa, los Ujú. temas de conducta empresarial responsables se traduce en un, ¿verdad? En un transmitirse a todas las áreas de la empresa. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué cambia una organización cuando decide alinear su implementación de inteligencia artificial, tecnología, con las líneas directrices de la OCDE? Bueno, cambian muchas cosas. Ujú. Esto puede impactar muchas áreas del negocio. Por ejemplo, va a impactar el área de tecnología, el desarrollo, las pruebas, la ciberseguridad y el monitoreo de la empresa. Va a cambiar o va a impactar el área legal, la protección de los datos, la propiedad intelectual, la responsabilidad y cumplimiento regulatorio. Va a impactar el recurso humano, Ujú. ¿verdad? En cuanto a los impactos laborales, la capacitación que se va a requerir y el uso interno de la inteligencia artificial. Puede impactar temas de marketing porque va a haber una mayor transparencia al consumidor Ujú. y evitar riesgos de desinformación. Y por supuesto, como te decía, a las gerencias o a las cabezas de las empresas, porque van a tomar decisiones estratégicas y van a definir el riesgo que pueden encontrar en diferentes sectores. Sí, y esto es algo que ahora lo que quiero,
plantear es un escenario que es realmente muy común. Muchas empresas están en ese punto de decisión de decir, bueno, si implemento la inteligencia artificial, ¿cómo la implemento? Si invierto en personal propio para que sean ellos los que puedan impulsar desde adentro la inteligencia artificial, o si hago inversión de recursos externos, ¿verdad? De personas o empresas que ya puedan llegar a implementarte como tal la inteligencia artificial. Pero sí siento, honestamente, que hay muchas empresas en ese punto en Costa Rica, ¿verdad? Ujú. Eh, ¿Cuáles serían, y poniéndonos en ese escenario, cuáles serían los primeros pasos para decir, yo quiero implementar o estoy en el momento en que voy a tomar la decisión de implementar la tecnología? ¿Cuáles serían los primeros pasos para hacerlo con la guía de la OCDE basado en esa situación? Eh, bueno, es que, como te decía, la guía no maneja tanto la decisión de, de si hacerlo externamente, internamente, ¿verdad? Pero sí insiste en que no se puede manejar como un proyecto aislado, en que hay Ok. que preparar la empresa completa, ¿verdad? Y puede ser poco a poco, o sea, puede Ujú, ser una cuestión que vayas de manera evolutiva, pero sí debe integrarse en los sistemas existentes de gobernanza, de compliance, gestión de riesgos y sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, eh, la guía tal vez no te dice, bueno, lo mejor es que usted empiece de manera con un asesor externo o con la gente interna de su empresa ujú, o que tiene que empezar por un área o la otra, pero sí ok, insisten que tiene que ser de una manera integral para ujú, evitar justamente este tipo de riesgos, ¿verdad? Entonces, involucrar, como te decía, a los de recursos humanos, involucrar a la cabeza de la empresa, involucrar todos los diferentes aspectos que se van a ver afectados, incluso a las partes interesadas o a los stakeholders, consumidores, ujú. proveedores, etcétera, para que asegure que los riesgos no se van a dar como Sí, tales. por ejemplo, a eso que acabas, o hace un momento que mencionaste el ejemplo de los bancos, ¿verdad? Ujú, Que quieren implementar. ujú. Me parece que inclusive funciona también y te permite estar bajo un marco bien ordenado a nivel legal, ¿verdad? Eso también contempla, digamos, sabemos que cada país tiene sus legislaciones y existen ciertos marcos que ya se están definiendo, por ejemplo, el marco europeo de temas de legislación a nivel de implementación de inteligencia artificial, pero aplicar por estas buenas prácticas, también nos puede ayudar en cierta forma a quedar cubiertos dentro de un marco, legal, ¿no? Sí, digamos, las líneas directrices no son un marco obligatorio, Okey, pero sí son una referencia como instrumento legal internacional de estándar, estándar. ¿verdad? Ujú, Entonces, eh, definitivamente va a lograr guiar en diferentes aspectos. Incluso pueden haber temas ambientales o derechos humanos que se repiten, ¿verdad? O que son iguales a la legislación nacional o internacional, ¿verdad? La protección de los derechos humanos internacionalmente reconocidos es muy evidente, ¿verdad? Y ya está muy, muy clara ujú, y probablemente se alinea con las líneas directrices. Hay otros temas como la inteligencia artificial y la tecnología que ujú, tal vez es más, cuya regulación es más reciente, ¿verdad? Entonces, así como hay regulaciones que van a ir en conjunto con las líneas directrices, habrá mucha que va a ir evolucionando y que va a ir surgiendo con el tiempo. Pero ujú. también el tema de la tecnología tiene esto muy particular, que es que el avance Es de la acelerado. innovación es mucho más acelerado de lo que puede ser la producción de normas y regulaciones, ¿verdad? Ujú, Entonces, tiene mucha ventaja el uso de esta guía porque vislumbra algo que ujú, eventualmente va a ser probablemente va a ser el mismo camino que sigue la regulación ujú. ya un poquito más, una regulación un poquito más obligatoria. Claro. Sí, ese punto me parece valiosísimo para las empresas que están en ese punto de empezar a integrar ese tipo de tecnologías, aplicar sobre esas, directrices, ¿verdad? Por un tema de que, eh, es una muy buena práctica, ¿verdad? Y como lo dices, ya es un marco estandarizado, que podemos nosotros aplicar a las empresas, y inclusive nosotros, desde empresas de tecnología, que vamos a
desarrollar servicios para las empresas, nosotros mismos poder entender esas buenas prácticas para poder trasladarlas hacia el conocimiento de las empresas que al fin de cuentas van a ser el consumidor final de la tecnología como tal. Sí, me parece que eso es un punto de gran aporte como Sí. tal en el tema de esos principios que hablábamos, de la transparencia, del tema de seguridad, de enfocarnos en el usuario. Este, Me parece que empieza a ordenarte un poco, ¿verdad? La implementación, en este caso de inteligencia artificial, y de hacerlo de una forma, como bien lo dice, de buenas prácticas, ¿verdad? Correcto. Sí, y hablando de esto, por ejemplo, ¿qué áreas del negocio pueden verse impactadas positivamente con la implementación de estas líneas? Positivamente, pues dependerá mucho del sector de cada empresa, ¿verdad? Pero Ujú, positivamente puede verse mm, con la guía, se puede ver mejorar áreas de tecnología porque ujú, vamos a tener una gobernanza sobre los datos, sobre la información, ¿verdad? En el recurso humano, si se utiliza adecuadamente, puede mejorar todos los temas de evitar una discriminación o ser más objetivo, ¿verdad? Quitar la parte muchas veces, eh, la subjetividad humana, ¿verdad? ujú. Siempre y cuando se atiendan todos estos sesgos, ¿verdad? Que pueden venir de los criterios antes de ser implementada, ¿verdad? Ujú. Eh, en temas, en muchos temas puede ser sumamente útil y puede crear una mejora para la empresa y una mejor competitividad, sobre todo si se hace responsablemente porque va a generar una mayor confianza de parte del consumidor. Sí, y por ejemplo, también cómo una empresa podría integrar inteligencia artificial dentro de su estrategia digital y tecnológica ya existente, ya dejando a un lado, digamos, las empresas que están empezando a decidir, ¿verdad? O están en ese punto de decisión, sino más bien las empresas, cómo lo integran, ¿verdad? Las que dentro de su estrategia digital que ya tienen tecnologías dentro de su propia empresa. ¿Cómo podríamos verlo desde esa perspectiva? Sí, bueno, debe integrarse en los sistemas de gobernanza, de compliance, de gestión de riesgos y de sostenibilidad especialmente. Pero también las empresas más maduras ya están incorporando la inteligencia artificial responsable dentro de sus estructuras de ESG, ¿verdad? En la ética corporativa y en la conducta empresarial responsable. Ujú. Y también, ¿cuáles serían los errores más comunes que cometen las empresas a implementar inteligencia artificial por ellos mismos, solos? Por ejemplo, si digo yo, bueno, yo voy a hacerlo desde mi propia perspectiva, ¿verdad? Y estas son mis necesidades y esto es lo que yo quiero hacer sin algún tipo de lineamiento, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser algunos errores que ellos naturalmente Yo podrían creo que eso hacer? depende de la capacidad técnica desde la cual se hace, ¿verdad? Ujú, El problema es cuando no se involucran en estas diferentes áreas, porque pueden generar problemas de nuevo, de sesgo, ujú, de discriminación, ok, y esos son los temas que se tienen que atender en la conducta empresarial responsable, que son, ujú, por ejemplo, afectaciones a las personas, claro, afectaciones al ambiente, afectaciones a la sociedad, ujú, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en temas laborales es muy común ujú, que se den este tipo de sesgos, que se afecte el talento interno que hay de la empresa, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que desplegar una implementación que cubra todas estas diferentes sí, áreas. imagínate, ahí estamos hablando de temas súper, súper relevantes, discriminación, sostenibilidad, inclusive hasta temas legales, ¿verdad? Podrían ser como ciertas implicaciones negativas al implementar tecnología, en este caso inteligencia artificial en las empresas que no siguen un lineamiento como este como tal, ¿verdad? Ahora, eh, las empresas, ¿cómo podrían o cómo es la forma de acercarse hacia el punto nacional de contacto para poder entender y poder empezar a aplicar, ¿verdad? Toda esta metodología o líneas directrices y buenas prácticas. ¿Cómo podríamos nosotros como empresas acercarnos Sí, a estas entidades? bueno, el Punto Nacional de Contacto en realidad tiene dentro de su mandato la difusión y la promoción de las líneas directrices. Ujú, Y dentro de eso también este nuevo instrumento de la guía sobre debida diligencia en temas de inteligencia artificial. ujú, Entonces, estamos abiertos en todo momento. Nuestras oficinas son parte del Ministerio de Comercio Exterior, están dentro de la Dirección de Inversión, ¿verdad? ujú, Del Ministerio de Comercio Exterior,
pero nuestras puertas están siempre abiertas. Mi contacto o a través de la página web del Ministerio de Comercio Exterior pueden encontrar la información sobre el punto nacional de contacto, las funciones, cómo contactarnos si necesitan, no sé, trabajar en capacitar empresas. Nosotros siempre estamos abiertos a Ujú. difundir este tipo de principios. Bien, hablando ya en resumen de todo lo que hemos conversado, me parece desde mi perspectiva que una empresa que decida implementar tecnología bajo las líneas directrices de la OCDE crea una gran ventaja competitiva ante empresas que simplemente deciden implementar inteligencia artificial por cuenta propia, ¿verdad? Mm. Y es algo de lo que dentro de la conversación lo he venido percibiendo por todas las áreas que te cubre, que te puede mejorar, que te puede guiar, ¿verdad? Qué gran ventaja competitiva para cualquier empresa, ¿verdad? Y no solo en este caso áreas de tecnología, como bien lo decías, Ujú. cualquier sector, temas de sostenibilidad, inclusive, o sea, me parece que es muy oportuno empezar a entenderlas, hacernos amigos, acercarnos Claro. de todo este concepto como tal para que podamos ser empresas todavía mucho mejor, ¿verdad? En cuanto a la implementación y todas las buenas prácticas en un montón de áreas como tal. Eh, para cerrar nuestro capítulo, Marisol, ¿cuál sería tu recomendación desde tu perspectiva personal para las empresas, ¿verdad? Como tal, que quieran o estén empezando a entender y visualizar el tema de estas buenas prácticas. Sí, bueno, yo creo que la mayor oportunidad es convertir la confianza en Ujú, ventaja competitiva. Las empresas que logren demostrar que la inteligencia artificial de manera, o sea, que usan la inteligencia artificial de manera segura, transparente, centrada en las personas, probablemente tendrán más facilidad de atraer inversión, de entrar en mercados internacionales, de trabajar con grandes clientes y de adaptarse a futuras regulaciones que evidentemente van a venir, como lo estábamos diciendo, ¿verdad? Entonces, si no, debemos verla no solo como una obligación ética, sino como una estrategia de negocio también finalmente. ujú, Y mi recomendación sería empezar con un inventario simple. ujú, Identificar dónde ya están utilizando la inteligencia artificial dentro de la empresa, evaluar cuáles usos podrían generar impactos importantes sobre las personas. Muchas organizaciones ya utilizan la inteligencia artificial, entonces tener claridad de dónde está integrada, porque a veces no nos damos cuenta de que la estamos usando, ¿verdad? Y ujú. ahí está. Entonces ese mapeo inicial es probablemente el paso más importante para construir una gobernanza responsable. Em, y bueno, la conversación sobre inteligencia artificial ya no se trata solamente de innovación tecnológica, ¿verdad? Se trata de qué tipo de innovación queremos construir y qué nivel de confianza queremos generar como empresa y eventualmente como sociedad, ¿verdad? Entonces creo que eso es Ujú. muy importante. Sí, y se nos ve, digamos, una visualización de que, o más bien la pregunta es si como empresa que aplicamos a líneas directrices de la OCDE, nos prepara para ser una empresa mejor calificada para exportar. En este caso, por ejemplo, hay muchísimas empresas que brindan servicios como tal, ¿verdad? No tal vez un producto Ujú. tangible. Y poniéndome en mis zapatos, ¿nos prepararía estas líneas directrices para ser una empresa mejor preparada para enfrentar requisitos, estándares internacionales, para convertirnos más competitivos a nivel de objetivos de exportación de servicios? Totalmente. Mm, O sea, como te decía, la OCDE y particularmente las líneas directrices son el instrumento más reconocido en estándares de conducta empresarial responsable. Y aunque no son obligatorios, aunque son voluntarios, ujú, ¿verdad? Que se adoptan por parte de las empresas de forma voluntaria y no tienen tal vez un sistema de de certificación como ujú, estamos acostumbrados hoy en día, ujú, sí son la base, muy común con ujú, muchos otros sistemas donde tal vez sí se obtienen otras certificaciones en diferentes sectores y en diferentes áreas y de diferentes lugares, ¿verdad? ujú, Hoy en día están surgiendo muchas regulaciones en temas de conducta empresarial responsable y de trazabilidad en la cadena de suministro de parte de mercados como el europeo, ¿verdad? ujú, Que se están subiendo los estándares o por lo menos se están poniendo objetivamente en un instrumento legal, ¿verdad? Para lo cual se pide
que los socios comerciales cumplan con estos estándares. Ujú. Entonces, esto es súper relevante porque tienen bases comunes, ¿verdad? Exactamente. Entonces, probablemente una empresa que ya se está preparando, siguiendo las líneas directrices, va a tener una facilidad muy grande en obtener certificaciones en diferentes temas o por diferentes entidades privadas o públicas, en acceder a mercados donde se exigen ciertas regulaciones ya obligatorias, Ujú. etcétera. Sí, creo que nos pondría a las empresas en un mismo estándar, ¿verdad? Correcto. Estándar internacional para poder dialogar y entendernos a nivel de prestación de servicios como tal, bajo lo que ellos ya están acostumbrados, ¿verdad? A su estándar como tal. Entonces, sí, realmente me parece que eso es invaluable, realmente la capacidad de que puedas transformar a una empresa hacia estándares muchísimo más elevados, preparado para implementar tecnología y cualquier otro tipo de área que cubren, ¿verdad? De una forma muy responsable, muy transparente, muy segura y con estándares que te sube el nivel, ¿verdad? Para poder llegar a ofrecer servicios, productos de muchísima mejor calidad como tal. Eh, un placer, de verdad, haber Muchas conversado con gracias. usted y sobre el tema ese tan importante. Qué bueno que muchas empresas de verdad puedan aplicar a estas líneas directrices, porque realmente podemos convertir una Costa Rica más competitiva a nivel empresarial. Entonces, Sí. te agradezco muchísimo. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Ojalá que muchas empresas se apunten Ujú. a investigar un poco más, a aplicar un poco más y en el proceso probablemente se van a ahorrar hasta muchos riesgos Claro, reputacionales que son te tan puedo hablar muchos temidos hoy en problemas. día. Sí, Exacto. Muchas gracias. gracias. Buen día. La tecnología es evolución inteligente. Te invito a conocer más en supernovacr.com. Esto fue una producción de La Resortera.